Iniciamos el taller de hoy de las mitos y leyendas. Hoy vamos a ver el asno de oro de Apuleyo. María, por favor, la invocación. Respiren profundo, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, María Luisa. Bueno, don Isaac, todo suyo los micrófonos. Tiene el micrófono en mute, don Isaac. Muy bien, gracias. Vamos a tener nuestra segunda sesión de mitos. En esta ocasión es El asno de oro de Apuleyo, una obra, creo que de un escritor. Apuleyo era un escritor romano. Ahorita vemos el año, creo que fue en el primero o el segundo siglo de la era cristiana. Pero yo quería iniciar con la declaración que aparece en la parte de arriba, que lo menciona en la doctrina secreta en el volumen 1. Dice, la doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite privilegios o regalos en el hombre, sino la de lo ganado por su propio ego a través del esfuerzo personal y el mérito a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnación. Aquí venimos a retomar el tema de la metempsicosis. La señora Joy Mills tiene un pequeño librito donde trata el tema y hace referencia a esta obra de El asno de oro de Apuleyo. Metempsicosis es transformación. A veces la gente la ha tomado también como un sinónimo de reencarnación, pero que también la reencarnación hay una transformación, pero aquí es una transformación en vida, o sea, también se asimila al concepto desde el punto de vista de que ocurre en el proceso de las experiencias del sujeto durante su vida. Y esto tiene que ver con esta obra. El personaje muy interesante que ustedes van a ir viendo cómo se va moviendo durante un periodo determinado de su vida. Trabajaremos también la simbología, hablaremos después de varios eventos, de un significado que pudiera ser mucho más rico del que aparece. La señora Blavatsky habla de las claves que tienen las obras de este tipo. Aquí hay una mezcla de transformación, de metempsicosis, de ritos de Isis, ¿sí? De un mito de Eros, ¿sí? Y Psique, una serie de elementos que nos llevan a reflexionar profundamente sobre la enseñanza que está transmitiendo esta novela mitológica. Vamos a iniciar. Insisto, esta es una versión personal que significa que tiene que ver con los estudios que he estado haciendo. No estoy tratando de dictar cátedras, sino compartir con ustedes algunas ideas que se mencionan en esta obra. Y por supuesto tampoco me parece que mi intención es dogmatizar, a pesar de que mi estilo a veces lo afirma mucho. Respetuoso. Si alguien no está de acuerdo, está en todo su derecho. HPV dice claramente en la doctrina secreta, a menudo señala el papel de mito y el símbolo, así como la alegoría y la leyenda, que son el velo de los verdaderos secretos de la existencia. Esto ya no nos parece tan novedoso, aunque ella en varias partes lo afirma. El mito, la leyenda, tienen que ver mucho con una forma de describir la historia en el pasado. El símbolo, las alegorías, todo ello envuelven a veces grandes verdades, pero se somete al que el lector, que tenga cierta intuición, pueda ir, vamos a decir, disfrutando de ese conocimiento que está oculto con la alegoría. Dice aquí el mismo Apuleyo en su obra,
Voy a presentaros aquí, en este ordenado conjunto, diversas fábulas del género milesiano. Esto aparece en la introducción a su obra, que se conserva, parece que el original lo tienen en Roma. Ojalá halaguen con agradable murmullo vuestros oídos benévolos, si os dignáis recorrer este papiro egipcio, sobre el cual se ha paseado la punta de una caña del Nilo. Veréis admirados cómo las humanas criaturas cambian de figura y condición para tomar de nuevo más tarde su primitivo estado. Ya aquí Apuleyo nos anticipa las transformaciones de los personajes que van a ocurrir en este escrito que él lo denomina fábula del género milesiano. Puede que ustedes vayan y descubran también que tras esto puede ser que haya algo de la biografía de Apuleyo. Es interesante por las diferentes situaciones en las que enfrenta vamos a decir, el personaje principal de la misma. Está narrada en primera persona por el mismo autor. El principal autor de esta fábula, si quieren o mito, se llama Lucio, quien relata su viaje por Grecia. ¿Sí? Lucio era un joven que quería y estaba interesado en conocer algunas ciudades de Grecia, pleno de aventuras, encantamientos y magia, en su camino a Tesalia, con el fin de resolver asuntos de familia. Él tenía algunos temas pendientes de familia, Lucio, pero también albergaba deseos de aventuras, de cosas de magia en aquella época, y creo que todavía sigue siendo en algunos lugares muy intenso. La magia, los encantamientos estaban muy intensamente ligados a la vida diaria. Muchas personas consultaban los oráculos sencillos, no el de Delfos, vamos a llamarlo, sino formas de vaticinar lo que podría ocurrir, ¿no? Durante el día, durante su trabajo, porque estaba muy impregnada la sociedad del tema de la magia, no solamente la sociedad romana, sino también la griega y casi todos los pueblos. La magia era una de las grandes ciencias en su momento, no como después perdió ya en nuestra época mucho de esa imagen. Lucio, para viajar en este sendero, como cualquiera de nosotros, es arriesgado todo. O sea, cuando vamos en el sendero de nuestro crecimiento y desarrollo en la vida, tenemos que arriesgarlo, pero en esto está la gloria y la agonía del viaje humano. Creo que ninguna de las narraciones de los grandes, vamos a decir, personajes que nos han influido o nos han llamado la atención no solamente por sus escritos, sino por su vida, puede dejar de impresionarnos sus propios caminos, sus propias entregas a ese arriesgado proceso de transformación. Hemos insistido que la vida es una escuela, una gran escuela, y todos somos estudiantes. Y todos recibimos diferentes experiencias o diferentes lecciones. Pero si lo tomamos como un proceso de preparación y desarrollo, veremos que a pesar de las dificultades que a veces podamos pasar o de los obstáculos que podamos enfrentar, tiene el sentido y el propósito de nuestro propio proceso. Para los que ganan en adelante, dice Madame Blavatsky, más allá de todo tendrá el poder para bendecir y salvar a la humanidad. Para los que no, hay otras vidas en las que el éxito vendrá, HPV. Aquí ella nos dice, sigue tu sendero, sigue tu desarrollo interior, no desfallezcas, no dejes la oportunidad, no la pierdas. Es probable que llegues y puedas tener éxito y ayudarás a la humanidad y la bendecirás. Pero si no, hay otras vidas para poder seguir adelante y poder obtener ese éxito. Hay muchos ejemplos de esto en las vidas de los seres que nos han influido, nos han inspirado. Siempre están rematadas por experiencias muy difíciles, por
por caminos que siguieron muy complejos, como nosotros mismos. No podemos negar que muchos de los que estamos en el trabajo interno de desarrollo espiritual o buscamos ser un poco mejores seres humanos, enfrentamos retos y dificultades muy grandes. Para cada uno está esa dosis, dice el alma. A nadie le damos más de lo que pueda soportar, dice la ley kármica. Entonces, aquí Madame Blavatsky nos dice, la señora Blavatsky nos dice, eso es parte importante de tu proceso y puedes triunfar y tener esa capacidad de ayudar a la humanidad, porque cada vez que un ser se realiza, comparte con todos los seres esa realización. Si no pudiste, por los muchos obstáculos o dificultades que pudiste haber enfrentado, va a haber otras vidas, nunca se va a perder. Recuérdenlo, todos tarde o temprano llegaremos. No importa que algunos lleguen antes, otros después. Somos esencia, mónadas de la esencia divina, de la eternidad. Nadie sin excepción se quedará atrás. La doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite privilegios o regalos, nuevamente lo dice ella, en el hombre, sino la de los ganados por su propio ego a través del esfuerzo personal. O sea, y el mérito a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnaciones. No nos van a regalar nada. El reto es muy grande, lo sabemos. Ya hay anticipos del Buda y incluso de Napoleón que decía, es más fácil triunfar en 100 batallas que conquistarse a sí mismo, que llegar en ese sendero interior a la realización. Costará, pero llegaremos, sin excepción. Algunos podrán retrasarse, otros irán poco a poco, y unos van a ir avanzando más rápido porque la madurez es mayor. Lo importante es que debe ser ganado por nuestro propio ego y un esfuerzo constante personal y, por supuesto, por vidas. Por eso tenemos que ir a nuestro ritmo y con calma. El medio por el cual Lucius, el personaje de esta fábula mítica, lleva a cabo su viaje es el de la mente psicosis, o sea, la transformación. Es una transformación psicológica, emocional, mental, necesaria para Lucius. Entonces, este anticipo nos permite ubicar al personaje, darnos cuenta de los retos que va a enfrentar, pero debe haber una transformación. ¿Cómo será la nuestra? Ayer en la tarde, cuando terminábamos el taller sobre el libro rojo de Jung y la tradición antigua, hablábamos de los eventos que nos han movido, de las llamadas del alma que hemos vivido en nuestra vida, que van desde experiencias muy fuertes, sensaciones emocionales muy intensas, o incluso en algunos casos oímos una voz interior. ¿Cuántos de nosotros le hemos escuchado y cuántos le hemos dejado pasar? No de balde el Maestro Jesús les llama y les reclama a sus apóstoles cuando están en el huerto de Getsemaní que se mantengan lúcidos, conscientes, que no se duerman. Y lo primero que hicieron fue dormirse y 3 veces ocurre lo mismo. Esto nos debería comunicar ciertos elementos, porque el dormirse tiene que ver mucho con la distracción, con la atracción que el mundo exterior ejerce sobre nosotros, nos captura, ¿sí? Y difícilmente, entre comillas, compromisos que son de acuerdo a cada uno valiosos, nos distrae para no estar atentos a una llamada interior. Mentepsicosis, por el cual los constituyentes psicomentales de nuestra naturaleza se transforman internamente por el esfuerzo personal y el mérito a la semejanza de lo celestial o el hombre arquetípico. Y tercero, el proceso nos puede llamar a la iluminación. O sea, vamos a decir, transformación
psicomental, puede ser un preámbulo a un estado de realización interior. En todos los casos tiene que ocurrir. Por eso decían los sufís, hay que morir antes de morir. Ellos se referían, hay que morir a las atracciones de este ego personal antes de morir físicamente. Entonces, ese hecho de transformarnos, de estar, vamos a decirlo así, en una disposición de libertad, de serenidad, de equilibrio y armonía después de la tempestad por la que hemos pasado, es lo que de alguna manera se ejemplifica en el estudiante que recorre este camino. Hay una relación compleja con su personaje de Lucius y Apuleius, lo que les dije al principio. Pareciera una autobiografía de Apuleyo. Lucius parece tener una madre negativa. Lucius es intelectualmente escéptico, hace chistes irónicos y cínicos. Lo hace para escapar. La sombra está detrás de él. Este personaje es muy rico, pero tiene ciertos aspectos. La madre negativa siempre genera, y al menos mi experiencia es, eh, una persona desconfiada, irónica en su forma de dirigirse a los demás, cuando hace chistes, ¿sí? A veces hasta cínicos, ¿sí? De alguna manera pretende escapar de situaciones que no puede controlar totalmente, por esa parte que aún no ha resuelto interiormente. Recuerden que a la madre la introyectamos, la llevamos dentro, y está muy relacionado con el alma, como también al padre está introyectado dentro de cada uno de nosotros. Tanto es la introyección, o sea, lo que hemos adquirido de ellos, que muchas cosas que cuando actuamos sin darnos cuenta a veces cómo lo hacían ellos, él o ella, de acuerdo a la influencia que hayan tenido en nuestra vida. Pero aquí se describe un poco las características de Lucius, que puede ser, como les digo, una relación de biografía con Apuleius. O sea, Apuleius usó esta fábula mítica para mostrar algo de su propio proceso, ocultando su nombre. Jung llamó a la sombra y en la literatura teosófica se identifica con el Kama-Rupa, o cuerpo de deseo. Jung insistió en que el inconsciente puede responder a nosotros de la misma forma en que respondemos a la misma. El tema de la sombra es tema muy amplio. Una de las características de este aspecto, como también ayer lo hablábamos ya al final, es que puede llegar a tener una posesión del sujeto. Una posesión en el sentido que habrá momentos cuando el sujeto no esté muy consciente y no esté muy dominando todas sus emociones, que esta parte que se mantiene en el inconsciente, en el velo entre la conciencia y el inconsciente, surja y tenga una posesión del sujeto. Verbigracia, cuando nos peleamos y estamos muy enojados, somos capaces de decir cosas que después nos arrepentimos. Eso es una leve posesión de la sombra. Lucio se encuentra con dos viajeros en el camino a Tesalia, donde están ciertos familiares. El primero de ellos, de nombre Aristómenes, le relata una historia tétrica sobre hechizos y artes ocultas. O sea, para rematar, en el camino a Tesalia, él encuentra a alguien que le está dando una visión tétrica, ¿no?, de hechizos y artes. Por un lado, le despiertan la mayor curiosidad y por otro, le tiene ciertos temores, ¿no?, la inseguridad. ¿Cuántos de nosotros despertamos a veces a esta curiosidad? ¿Cuántas personas han tenido problemas con la famosa Ouija? Que por curiosidad, sabiendo que no es recomendable, se meten con ella. Yo al menos he conocido dos o tres, un caso seguro y dos o tres comentarios que he recibido, informaciones de problemas por el uso de este aspecto. O sea, todo nos llama la atención a veces las historias de estas tétricas. A algunos les da miedo, pero a otros somos muy curiosos y la curiosidad nos puede generar un gran problema.
Fíjense que es importante anotar que cualquiera de nosotros que esté interesado en ser mejor ser humano y tenga ciertos elementos kármicos o condiciones, puede ser tentado y cruzar en aspectos oscuros que no merece, porque, porque puede ser que sea parte de todo su proceso para ver si puede superar. Tengamos cuidado, y aquí es uno de los comentarios que hace la obra. Motivado por el relato, el joven Lucius decide indagar a profundidad todo lo relacionado con el oficio de magos y encantadores. O sea, se le despertó la curiosidad. Una curiosidad muy especial. Se sentía atraído por eso. Es posible que la estructura psicológica de Lucius tenía tendencia a estos elementos. Y si habláramos desde el punto de vista espiritual, podría haber, se estaba fraguando una gran lección para Lucius, ¿sí? O sea, las condiciones que tenía Lucius de no tener un equilibrio con su madre y esa forma cínica de burla que utilizaba para hablar y bromear con los amigos, en el fondo tenía una relación muy interesante y por eso esta experiencia que él vive. Ustedes y yo la podemos trasladar a nuestras experiencias de nuestra vida diaria. ¿Qué tanto estamos en paz con nuestros padres? Pregúntense. Con su padre y con su madre. Una pregunta importante. Puede ser que no estemos en paz con otras personas, pero con ellos no podemos dejarlo. Yo recomiendo sinceramente que si no estamos en paz, busquemos estar. Si están vivos nuestros padres, vayamos y hagamos esfuerzos de valor para poder hablar con ellos y ponernos en paz. Y si ya fallecieron, se puede trabajar a través de la silla vacía o métodos de imaginación activa, las imágenes para ponernos en paz, para pedirles perdón, para lo que fuere, pero no lo dejen pendiente, si quieren llamarlo así. Es un consejo, ahora sí, como no solamente como miembro de la sociedad, sino como psicólogo. Hoy cuántos jóvenes y viejos por igual están cegados por la luz deslumbrante del pseudo oculto, por las promesas de habilidades psíquicas adquiridas rápidamente o por la propia búsqueda de la autogratificación. Bueno, pareciera que Lucius o Apuleyo no se equivocó. Hoy tenemos supermercado espiritual. Ahí está la mano. ¿Quieres despertar Kundalini? Paga tus $500 y lo vas a despertar. Cosa que en la mayor caso de los que asisten a estos cultos no lo despierta. Y en algunos casos, si se despierta, puede ser que el pseudo instructor tenga problemas para ayudar a la persona, porque en casos de esta grave, vamos a decir, de esta grave habilidad que se deba tener para despertar esa fuerza y activar los chakras, sobre todo los superiores, si no hay un instructor que ya lo haya hecho o por lo menos sepa muy bien todo ese tema, arriesga mucho a los que asisten a estos cursos. Probablemente lo único que pasa es que pierdan su dinero. Hay ahora una cantidad excesiva de cosas. Pseudo gurús que se llaman y se dicen iluminados y nos encontramos después con impresiones muy desagradables por las experiencias. Pero la atracción existe, está muy de moda. Si toma usted peyote va usted a realizarse. O si pueden tener ustedes poderes, la clarividencia y la clariaudiencia bajo esta técnica. No importa que tenga todavía debilidades, eso no pasa nada, usted puede seguir adelante. ¿Qué hacemos ante esa situación? Pues estamos envueltos en muchas confusiones, sobre todo los estudiantes y los interesados en la vida espiritual, en el crecimiento interior.
A su llegada, Lucio a Tesalia, Hipata toma como lugar de hospedaje, así se llamaba la ciudad Hipata, toma como lugar de hospedaje la casa de Milón y Pánfila. Él es un rico y avaro personaje, y ella una bruja dedicada a toda clase de sesiones con grimorios y pentáculos. O sea, nuestro querido personaje se mete en la boca del lobo, eh, se va a acomodar, a hospedar en la casa de una, vamos a decir, un rico y avaro personaje y una bruja dedicada a toda clase de sesiones de tipo psíquico. O sea, la vida lo está llevando. A veces ustedes y yo vamos a notar que la vida nos lleva a experiencias fuertes. Facilita incluso cosas que nos parecían complejas para que tengamos la experiencia. Aparentemente inofensivos viajes, aventuras que parecían inofensivas se convierten verdaderamente en bajadas a los infiernos, si quieren. Porque no hay manera de subir al cielo si antes no bajamos a nuestro infierno. Eso decía Dante en la Divina Comedia. Virena, la pariente de la madre de Lucio, le ofrece alojamiento en su palacio y le advierte que no vaya a la casa de Pánfila, ¿no? Porque ella maneja artes ocultas. Pero todo esto es vano, ya que Lucio está obsesionado por saber de magia, llegando hasta ganarse la confianza de la criada de Pánfila, de nombre Fótide, quien promete enseñar las artes de su ama a Lucio. El escenario se está formando. Lucio está deseoso de aprender cosas, de ver cosas mágicas. ¿Sí? No importa si es de blanca o negra, ¿no? Él quiere vivir las experiencias. Está obsesionado. Ya perdió cierto control de sí mismo. Quiere saber de magia. ¿Cuánta gente va a veces a ciertas escuelas de desarrollo interior con el objetivo de aprender poderes? No les interesa realmente la filosofía ni la enseñanza. Les interesan los poderes. ¿Para qué? Para envanecerse más, para alimentar más el ego personal y para tener problemas kármicos después graves, porque no siempre se usarán para beneficio de los demás. Es muy frecuente eso. Yo recuerdo casos tan simples como, si ustedes se acuerdan del tema, la técnica de Silva Mind Control, técnica de disciplina mental. Se enseñaba ahí, me acuerdo, la mentalización de una persona, que es como una especie de obsesión mental que se ejerce para lograr que esa persona pueda interesarse en algo que uno quiere que se interese. Manejada y mal usada, genera muchos problemas. Y no ahorita es el tiempo de explicarles los casos que hemos tenido o que he tenido. Pero por supuesto, no se llega a nada si lo usamos por el fin egoísta o personal, el tener estas habilidades. Pero ustedes se fijan acá, Lucio estaba obsesionado, eso ya era un preámbulo a una gran experiencia fuerte. Quería saber de magia, llegando hasta ganarse la confianza de la criada de Pánfila, de la dueña de la casa. Su nombre de la criada era Fótide, tiene un interesante significado, quien promete enseñarle a Lucio las artes de su ama, o sea, de jefa. Ella le va a enseñar. La curiosidad de Lucio lo lleva a presenciar un día la transformación de Pánfila, escondido en la casa de la habitación que él observa como Pánfila se convierte en macho cabrío, ¿sí? Intrigado por este hecho sobrenatural, decide entrar al cuarto donde la hechicera guarda sus envijes, o sea, sus sustancias mágicas, sus brebajes. El joven desea transformarse en pájaro
pero por equivocación de Fótide, porque le pide a Fótide que le ayude a transformarse en pájaro, ya que vio a que la dueña Pánfila lo hizo en un macho cabrío, y en lugar de mezclar los adecuados productos, le da un producto que lo hace que se convierta en un asno. Lamentablemente, todo estaba ya preparado para llegar a esto. Hay una metamorfosis. Él se convierte en un asno. Es muy probable que estemos hablando de un proceso psicológico, ¿sí? Pero la realidad es que el brebaje que toma le hace verse como asno. Justamente la tragedia de la pérdida de nuestra humanidad esencial se agrava cuando nos damos cuenta que hasta qué punto el reino mayábico de la luz reflejada nos ha llevado por el mal camino. O sea, el camino en el que estamos, nosotros no somos conscientes de que estamos envueltos en una gran ilusión. Yo a veces uso para trasladar la palabra maya a Matrix. Vivimos en una gran Matrix, en un gran programa, si quieren verlo así. Los hindúes le llaman maya. Y por supuesto, dentro de ese programa tenemos un papel. Cada quien ha desarrollado un papel, que lo seguimos a veces con éxito o fracasando. A veces ayudamos a la gente o a veces la hacemos sufrir. O sea, un papel que no somos conscientes de que es esto una gran ilusión, pero necesaria para evolucionar. Nuestra identificación con nuestros deseos, nuestros apegos a las cosas de los sentidos, de lo ilusorio, por lo que a menudo nos hace que nos convirtamos en tontos, si podemos llamarlo en asnos, si lo podemos decir así. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos identificado a tal grado por nuestros deseos, por nuestros apegos, nos hemos convertido quizá en aquello que antes criticábamos, en seres poco morales, poco éticos, que abusamos de la inocencia o de la ignorancia de los demás para obtener beneficios a costa de robarles, de engañar, o nos movemos en un campo en donde el poder se está relacionando con todo y nosotros aprovechamos la oportunidad de los que son más o menos inocentes en ese caso. O sea, vuelvo a repetir el pasaje. Justamente la tragedia de la pérdida de nuestra humanidad esencial se agrava cuando nos damos cuenta de hasta qué punto el reino mayábico, o sea, el reino de la ilusión en el que vivimos, en esta Matrix, nos ha cambiado, nos ha llevado por mal camino. Reflexione. Todos tenemos ciertos planes, ciertos propósitos en la vida. Los estamos realizando, se han realizado. Ha tenido que pagar el precio de las personas que me rodean para realizar. Eso es de cada quien. La ilusión de estar sumergidos en una especie de programa, que sí le llamamos Matrix, nos impide ver la realidad. Porque hay mucha identificación con nuestros deseos. Quiero tener posición, quiero tener poder, quiero tener medios económicos muy intensos, ¿no? Suficiente para no preocuparme, sobre todo en épocas como la actual, que están moviéndose como insegurización. Nos apegamos mucho a las cosas y cuando hablo de las cosas no dejamos de incluir a las personas, a las cosas de los sentidos, de lo ilusorio, autos, casas, por lo que a menudo se nos hace que nos convirtamos en tontos. O sea, una vida llena de cosas así es muy desperdiciada cuando no hemos cultivado nuestra parte interior. Yo no niego que podamos necesitar muchas cosas y quizá necesitamos pocas para poder vivir bien, ser felices. Pero la época en la que vivimos recargamos muchísimo exceso de cosas que no necesitamos para vivir.
y nos convertimos en seres, y en este caso, pues, asnos, si no podemos decir así, en seres como medios tontos, medios perdidos e influidos mucho por las ventas, la comercialización, el tener las condiciones para llevar a cabo ciertas cosas, etcétera. Incluso pagamos con nuestra propia, caso de que ayer mencionábamos de Fausto, de Goethe, con tal de tener el conocimiento, la sabiduría, pues hace un arreglo con Mefistófeles, la parte oscura, su sombra, para conseguirlo, ¿no? Y se abre por ahí otra brecha en su destino que no tiene un fin muy claro. Y al final hay un arrepentimiento y una salvación, pero pasa por muchas situaciones muy complejas. En el caso de Lucio también, Fotide, la muchacha que le dio el brebaje, promete que en la mañana siguiente va a deshacer el encantamiento haciéndole comer una variedad de rosas. Así le. Lucio se resigna a esperar al día siguiente con esta incómoda apariencia, y aunque su mente y sus pensamientos se conservan. En este caso, el mismo personaje que por error le dio un brebaje que no era el adecuado, un encantamiento no adecuado, le dice que le va a ayudar, que al día siguiente le va a dar a comer una variedad de rosas que le van a hacer, perdón, recuperar la forma que tenía él de ser humano, porque ahorita tiene una forma de asno. Cuando nos embeleza algo, perdemos muchas veces nuestra propia apariencia humana. Somos capaces de llevar a cabo cosas que no nos hubiéramos imaginado, porque estábamos obsesionados, porque estábamos sumamente interesados. Y eso hace que perdamos muchas veces el pie en nuestro sendero, aunque por otro lado, la mentepsicosis buscaba esa transformación para que Lucio recuperara el camino al que había decidido seguir. Es interesante cómo los misterios de esta vida nos juegan a veces un poco o sea, nos llevan a la oscuridad para que después retomemos la luz y aprendamos una gran lección. No siempre es del lado de la luz. Muchas veces, y creo que todos estarán de acuerdo conmigo, que lo que más nos ha hecho crecer es el sufrimiento que hemos vivido. Eso está como grabado dentro de nosotros. Y lo único que queda es seguir adelante firmes y con el objetivo de llegar hasta el final, hasta donde podamos llegar antes de desencarnar. Pero para desdicha de Lucio, unos ladrones asaltan la casa de Milón, o sea, de la maga, y roban todas sus joyas. Y por supuesto, ven al burro ahí y la cargan en el asno que trata de resistir invocando al nombre de César, pero solo consigue exhalar un rebuzno. O sea, si él se hubiera quedado ahí y al otro día Fótide le llevaba las rosas, pues hubiera resuelto su problema. Pero tenían que ocurrir toda esta serie de cosas. Los ladrones se llevan al asno cargado de las joyas de la mujer de Milón, la mujer que era maga y bruja de la casa. Lucio se expresa de algunos ladrones, símbolo de aquello que deliberadamente transgreden la ley y que mantiene en cautiverio a una joven por el nombre de Charité. Símbolo de la naturaleza búdica de compasión, que cayó esclava por aquellos elementos que están conectados a la riqueza del. Aquí hay algo interesante. Se pone acá la descripción que los ladrones se llevan a Lucius como asno a una cueva,
¿no? Donde tenían su guarida ahí los ladrones. Pero ¿qué es un ladrón para ustedes? Seres que transgreden la ley y que mantienen en cautiverio a una joven con el nombre de charité, caridad, compasión. Los ladrones no están afuera, están dentro de nosotros. La compasión, la caridad que tenemos se ve limitada, encerrada, o impedida para que no se muestre en la vida de la persona. Porque los ladrones son todas aquellas formas negativas que tenemos de tratar a los seres, de quedarnos con sus cosas, de apoderarnos con sus propiedades, no solamente lo material, sino abusar de las personas, poseer a las personas. O sea, esa es una actitud que todos en la sombra que tenemos podría haber. Y eso impide que la caridad que está en nosotros, la compasión se muestre. Antes tenemos que expulsar a los ladrones. Aquí lo interesante es que esta descripción muestra que Lucius o Apuleyo tenía una sombra fuerte, pura. O sea, imagínense que el mismo escritor muestra en las características de Lucio su propio perfil, como lo hace Dante cuando describe la Divina Comedia. Se está describiendo a sí mismo, solamente que ahí él sí se atreve a ser el que va a los infiernos, al inframundo, guiado por un personaje de la poesía griega, y va viendo diferentes eventos. Aquí la escena le describe a Lucius, ¿no? O a Puleyo, le muestra que esa sombra está en él y que esos ladrones tienen que ver con sus propias debilidades. Símbolo de la naturaleza búdica de compasión, esa mujer, chica que está ahí en cautiverio por los ladrones, nunca se han preguntado qué mantienen en cautiverio, qué mantenemos en cautiverio nosotros por nuestros condicionamientos, nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestras debilidades muy graves. Impedimos que surja. En este caso es la compasión, símbolo de la naturaleza búdica de compasión, que cayó esclava por aquellos elementos que están conectados a la riqueza del mundo. Los elementos que están conectados a la riqueza del mundo. ¿Cuánto nos hemos perdido nosotros o hemos permitido que esos ladrones nos transformen por obtener riqueza, que es el caso del plato de lentejas, que hemos sucumbido al plato de lentejas y no hemos seguido el santo grial? Hemos preferido lo fácil, lo que la sociedad nos ofrece, eso sí, con sometimiento y obediencia. Y ahí va todas nuestras capacidades superiores, sometidas por el plato de lentejas o por nuestros intereses personales. Es algo que es necesario que meditemos. Estamos viendo este asno de oro de Apuleyo, lo estamos viendo a la luz de la enseñanza oculta. ¿Sí? O sea, la interpretación que puede ayudarnos a entender esta mito, alegoría o fábula mítica que menciona Apuleyo. Es en la cueva de los ladrones donde Lucio se escucha de los labios del guardián de los ladrones, Charité, la historia, o sea, Charité, la que está ahí juzgada, la historia entre Amor y Psique. Bueno, esta historia es muy interesante, es un mito largo, pero podemos comentarlo así, que Psique deseaba conocer al amor, sí, a Eros, pero Eros le decía, la venía a visitar por las noches cuando no había, estaba todo oculto y estaba con él en la oscuridad. Pero la curiosidad estoy hablando muy rápidamente, ¿no? La curiosidad de Psique
hizo que un día, y le dijo que que ella no podía verlo a él como era. Ella pensaba después que podía ser alguien muy desagradable, pero que por eso se escondía en la oscuridad. Pero una noche ella tiene una flama, una candela para poder ver a el amor, y era un bello joven. Y en ese momento él huye y se va y la deja sola. A términos generales, este mito dentro de esta fábula. El alma o psique es la novia del amor, amor puro, pero sí que está llena de intenso deseo de ver la forma del amor. La mente, la conciencia quiere ver la forma del amor. Esto la hace precipitarse a la tierra, simbólicamente de tomar encarnación por la atracción por la existencia senciente. O sea, sí que, ¿se acuerdan ustedes del mito de Demeter? Que igualmente la hija de Demeter, al verse, al andar en el jardín vamos a decir, del palacio de los dioses, en la montaña esta sagrada, eh, ve una flor muy bella, y se la acerca y huele su aroma. Y en ese momento ella siente, se puede decir, se despierta una sensación, una característica muy particular del ser humano. Y aparece por ahí Plutón, su carro, y se la lleva. Se la lleva a los planos inferiores, al inframundo, pero en realidad se la lleva a este plano. Por eso se parece ese mito de Demeter, ¿no? Lo hace precipitarse a la tierra simbólicamente para tomar una encarnación por la existencia, porque deseaba o empezaba el proceso de las existencias sencientes de las almas. Pero el primer párrafo es muy interesante. El alma o psique es la novia del amor, amor puro, pero sí que está llena de intenso deseo de ver la forma del amor. No se conforma con sentirlo, con vivirlo internamente, sino quiere verlo. Y eso tiene que ver con los sentidos, ¿sí? El ver, participar de la experiencia, del mundo material. Lo mismo que Perséfone se convierte en esposa de Plutón después de estar en este plano, porque de alguna forma estaba muy relacionada con la experiencia del alma que debía encarnar y mantenerse en los planos para evolucionar. El mito, llevado de una manera más amplia, nos describe muchas cosas, pero aquí, por alguna razón, lo incluye Apuleius. O sea, Lucius, de alguna manera, estaba muy deseoso, sí, de vivir experiencias mágicas, encantamientos, y se quiso convertir en un pájaro. De ahí vino el problema del encantamiento, que por equivocación lo convirtieron en astro. Hubo un proceso de mente, chicos, de transformación. Y ya empezó a vivir Lucius experiencias amargas, ¿no? Primero los ladrones le pegan, le cargan con las cosas de la casa que están robando y se lo llevan. Después de eso tenemos las andanzas de la psique o el alma en busca del amor, pero a ella se le dice que hay 4 tareas que debe cumplir antes de reunirse ella con su Dios. La primera tarea es la elección de la discriminación y ponernos en orden. La segunda tarea, cuando la naturaleza emocional desarrolla la calma, siempre son representativas de la luz de Buda. La tercera tarea es de llenar el vaso de la mente con la energía verdaderamente creativa de Buda. Esto requiere una vida pura, intuitiva y perceptiva de lo espiritual. La última tarea se debe descender en el inframundo para encontrar la caja que contiene el aceite de la vida espiritual. Si ustedes analizan, son los requisitos que de alguna manera Apuleyo introduce en esta fábula mítica, aspectos de desarrollo que debe tener
el sujeto, ser humano. Lucio ahorita está en un estado de ignorancia, pasándola mal, pero él paralelamente, el autor de la fábula, recomienda las características que debe tener un ser humano para poder hollar ese camino. Vean, lo repetimos. La primera es la elección de discriminar y ponernos en orden. ¿Qué significa? Tener discernimiento y ordenar nuestra vida. Primera. Segunda tarea, cuando la naturaleza emocional desarrolla la calma, calmarnos. La meditación es la herramienta. Y eso nos lleva a tener relaciones más cercanas con la luz de Buddhi, con el alma. Tercera, la tarea es de llenar el vaso de la mente, o sea, llenar nuestra mente con energía verdaderamente creativa de Buddhi. Y esto requiere una vida pura, intuitiva, perceptiva de lo espiritual. Aquí viene la claridad que Lucio no tuvo y que cayó en la forma del asno. Pero aquí nos está diciendo, y se parece a la escala de oro, nos está diciendo a Puleyo las características necesarias para poder desarrollarnos y seguir ese sendero. La última tarea debe descender en el inframundo para encontrar la caja que contiene el aceite de la vida espiritual. Esas características, dice aquí en la encarnación física, yace enterrado el secreto supremo que debe ser abierto con el fin de que el alma pueda transformarse en una nueva vida de amor, belleza y verdad. El yo o alma que era debe morir si el yo inmortal está por nacer. Ese es el colofón. Y quien entienda lo tome muy seriamente. En la encarnación física subyace enterrado el gran misterio de nuestra realización, de nuestra iluminación. Encarnamos para que el alma pueda transformarse en una vida de amor y belleza y verdad. No se puede hacer de otra forma si no estamos encarnados. Es el único lugar, el único plano de los planos sutiles, espirituales que hay, donde podemos alcanzar una vida de amor, de belleza y de verdad. El yo o alma que era, lo que éramos antes, debe morir y así nos debemos transformar durante la vida para que el yo inmortal que nos habita surja y nazca. Es el gran sacrificio. Incluso lo estuvimos viendo con la obra de Jung al revisar el libro el libro rojo que ayer terminamos. La importancia del alma de que debemos encarnar. Y nosotros no lo valoramos. Pensamos que estamos aquí, en algunos casos, o en muchos casos, pues por maldecidos, por mal karma, porque todo nos sale mal, no salimos adelante, sufrimos mucho. Es parte del proceso en que el alma se transforma y se convierte en amor, belleza y verdad, verdaderamente, abandonando la alma anterior o la visión anterior que teníamos de nosotros. Lucio o el asno, que es lo mismo, comienza a recibir las experiencias de su peregrinar en manos de sus distintos amos. Conoce las vergüenzas, miserias e injusticias del género humano. Entonces, a través de esa imagen que tiene Lucio de transformación, pasa por diferentes dueños, ¿no? Unos lo tratan un poco mejor, otros, él observa miserias e injusticias que llevan a cabo. Entonces va conociendo al género humano. Fíjense que es algo que a todos nos puede llamar la atención. Nunca dejamos de considerar que en la esencia del ser humano hay amor y hay verdadero amor en la fuente que está ahí. Pero también no podemos enceguecernos y decir que no, que las personalidades pues no tienen, 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 no ti
tienen la oscuridad y a veces son poseídas por ella y hacen sufrir a otros seres. O sea, como que somos más conscientes de nuestra naturaleza humana, en cierta forma débil y muy fuerte. Tiene habilidades muy grandes que está por descubrir, pero que se contenta con las migajas que el mundo nos quiere dar. Ahí está una de las claves. La encarnación es para que nosotros seamos capaces de descubrir ese potencial en nosotros y desechemos lo que no vale, a pesar de que nos rodea. Es cierto, cada quien a su ritmo y a sus tiempos, pero es una necesidad que todos deberíamos cuestionar. Nuestro peregrinar nos ha enseñado pues, las relaciones con las que hemos tenido, a la gente, las cosas que están pasando, las vergüenzas, las miserias de los políticos, de la gente, a veces de amigos, a veces de familiares, las injusticias que están ocurriendo ahorita en todos lados. Mucho de eso es la naturaleza humana, pero necesario para poder transformarnos en estos planos. Por eso vivimos imperfectos. Si fuéramos espiritualmente emanados de la fuente directamente de la parte superior, no habría evolución porque seríamos perfectos. Debe haber cierta imperfección y libre albedrío para que nosotros ejerzamos nuestro derecho a construirnos, a reconstruirnos y a ser mejores, ascendiendo a esa montaña de la iluminación. Los últimos amos que tuvo el asno, que es Lucio, son una pareja de hermanos al servicio de un rico señor. Un día cualquiera entra a la cocina y devora la comida, el asno, que le había preparado para el dueño. Al observar el comportamiento tan particular del asno, quien comía como cualquier ciudadano, decide amaestrarlo y lo convierte en un asno muy sabio, al que exhibe con orgullo. Entonces, Lucio pasa a ser un personaje que se le exhibe porque, pues sí, muestra aspectos humanos, pero envueltos en un animal. Esto nos llama la atención, ¿no? O sea, una pareja de hermanos eh, que lo ven a él, o sea, hay en nosotros siempre algo. Eh, cuando alimentarse quiere decir tener experiencia. Esa parte interior nos observa, eh, vamos a decir, se da cuenta que somos algo más que un animal, o sea que nuestros instintos, lo que nos ha poseído en ese momento, son relativos porque prevalecen aspectos humanos. Entonces, empieza todo un proceso de salir de esa oscuridad. Un día en que su amo pretendía llevar a cabo una representación en la cual debía unirse con una mujer, no era rara las exhibiciones de este tipo en la antigua Roma, el Imperio Romano, ¿no? De un animal con una mujer. Decide fugarse y llega a la costa y se sumerge en el mar en busca de la purificación. Lucio se escapa. Él no acepta tener este ritual degenerado de un animal, un ser humano, y escapa. Allí mismo invoca a la diosa Isis, estando en el mar, suplicándole que le devuelva su forma humana. La diosa se aparece ante él y lo instruye para que al día siguiente asista a una procesión que se realizará cerca de allí y coma las rosas que habrán de restituirle de forma corporal. Esa experiencia de rechazar la mundanalidad, ¿sí? eh, los apetitos sexuales, las debilidades y erguirse e ir a la mar a buscar purificación, hace que la diosa se aparezca y le da instrucciones de cómo superar ese encantamiento que tiene. Lucio obedece al mandato de la diosa y al día siguiente recibe
del sacerdote que ha sido previamente instruido por la diosa, porque había un templo ante la diosa Isis, las rosas las come y recobra su forma humana ante el asombro de los asistentes. Vuelve a ser Lucio, pero ya no es el mismo. Como Lucios, nosotros podemos remover la cabeza del asno comiendo las rosas del autosacrificio. Estamos dispuestos a dejar ser los asnos en esta sociedad, llevados por nuestra ignorancia, nuestra curiosidad, nuestros deseos, y remover esos aspectos para comer, por supuesto, las rosas del autosacrificio. Tenemos que hacerlo. El autosacrificio se refiere a la personalidad. Permaneciendo desnudos, que es estar sin ninguna falsa cubierta que oculta la verdad al yo inmortal. O sea, permaneciendo sin la intervención de la personalidad. El proceso siempre es el mismo, la transformación interior. Nuestro interés en este texto notable es por la relevancia de nuestra situación actual en la que hay necesidad urgente de un verdadero cambio en la conciencia. Y esto no solamente me dirijo a todos los oyentes, sino en especial a todos los estudiantes de teosofía y simpatizantes. Es ahora o nunca cuando más necesitamos una verdadera, vamos a decir, un verdadero cambio en nuestra conciencia. Y ese verdadero cambio solamente vendrá cuando nosotros seamos capaces de admitir que en nuestra naturaleza hay esos dos aspectos, luz y oscuridad, de dejarnos de fantasías, de curiosidades y de hollar verdaderamente el sendero espiritual verdadero que ofrecen varias escuelas, no solamente la teosofía. Yo los animo, los motivo a que no dejemos la oportunidad de ser seres humanos y de estar todavía con nuestros, vamos a ir con nuestros sentidos y nuestra mente en condiciones de poder llevar a cabo este proceso. De la reorientación del pensamiento de sus enredos exteriores a una realización de la unidad humana y a la fraternidad. Seamos capaces de poner en práctica la enseñanza teosófica cada día de nuestra vida, en pequeñas cosas, en pequeñas relaciones con los demás, con las personas de la familia, con la gente de la calle, con los amigos. Y ahí estaremos preparando, pues muy probablemente esa transformación por ese autosacrificio permitirá que la parte nuestra espiritual, el yo superior verdadero, se mueva y se motive a ayudarnos en este largo sendero que es la vida humana. Muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta o comentario o aclaración. En realidad, este fábula mítica nos habla del proceso de cualquiera de nosotros, influido por la curiosidad, por nuestra propia ignorancia, por nuestros propios deseos, que sacrificamos mucho nuestro verdadero crecimiento y desarrollo por elementos atractivos que despiertan nuestra curiosidad. Es importante que lo reflexionemos y que pongamos más en práctica todo lo que estudiamos en la enseñanza. Y bien, vamos a abrir los micrófonos por si hay alguna aclaración o lo que fue. Ángela, por favor. Entonces, pero de lo que pude escuchar es que yo veo que así como en la, en el mito de Psiquis y en el mito de Apuleyo, es la mala curiosidad lo que nos lleva a perdernos, digamos. Yo hace muchos años escuché a alguien que decía que uno no debía de ser tan curioso. Y ahora con la explicación que tú das, veo que sí, porque la curiosidad malsana, una curiosidad negativa, nos lleva a perder las cosas magníficas o que podíamos haber logrado antes de ser curiosos negativos. Ese es un...
Y le puede lo pasar que a cualquiera, Ángela, a cualquiera. sí, claro. Ujú, O sea, no forzosamente el que no tiene idea, sino a cualquiera de nosotros como estudiantes. Un día nos proponen alguna actividad especial, ujú. un uso de ciertas fuerzas, porque alguien tiene poderes, vamos a ver cómo lo hace. Ah, pero hay que a lo mejor tomar ayahuasca y cosas así. Mm, Y caemos en esa curiosidad que nos puede traer muchas consecuencias negativas. Es una ayuda, esto es un aviso al estudiante, en general, a todos nosotros. Yo tuve una experiencia parecida cuando era yo muy joven, tenía 16 años, pero aprendí una lección muy buena, muy fuerte. Pero eso lo debemos asimilar todos y darnos cuenta de que puede pasar. ok. Gracias, Ángela. No, gracias a ti, gracias a todos. ¿Alguna cosa más? Hoy no veo más manitas. Mira, tuya, Carolina. Pero, Ay, y Dani está primero que yo, Isaac. Dani, Gracias, Isa. Especialmente, es cierto lo que dice. Es la historia de Lúcido, es la historia de cada uno de nosotros. sí, exacto. Es exactamente los planos que tenemos que pasar, esos planos o peldaños en el sendero que tenemos que hacer. Por eso nuestro sendero. Nosotros tenemos que hacerlo. Sí, sí, Y coger esos planos y transformarnos a la existencia de su plano y superar esos planos uno a la vez. Cuando viene en ese proceso es difícil y duro, porque te expones a muchas cosas. Sale al mundo a aprender. sí, Y hay muchos que aprender en esta cosa. Y especialmente todos tenemos quizá la mente de un poder tan fenomenal que podemos hacer daño con la mente. O podemos coger ese camino de hacer daño, que para ajá, mí ese fue el camino que Lucio cogió cuando quería experimentar ciertas cosas. sí, Pero eso a todos nosotros nos llega el momento, pero tenemos que tener los cuerpos desarrollados, físico, mental y emocional, mental, desarrollado en una materia fina que esos poderes puedan desarrollarse en nosotros por el poder de la naturaleza, no algo forzado, sino que venga por la naturaleza de tu propio ser, por tu adelanto que tú hayas hecho en tu camino. Pero sí, básicamente es la historia de nosotros, todo ese camino que tenemos que llevar y transformar esos peldaños que decimos que son nada más que de aprendizaje, para llamarlo así, y hacerlo a favor de nosotros, que trabajen para nosotros y desarrollar esos talentos. Gracias a... A ti, Dani, fíjate que eso hace o sea, la vida le fue preparando a Lucio la experiencia, por sus debilidades personales, por sus aspectos de burla y cinismo con que actuaba, etcétera, y su credibilidad en cosas fantásticas, ¿no? Su curiosidad malsana. O sea, le preparó el escenario, la lección muy fuerte, y finalmente se resolvió positivamente porque él reaccionó. Acuérdense que hay una forma también de aprender la lección, cuando otro hace las cosas de una manera y no tengo yo que pasar directamente por la lección kármica, ¿sí? eh, eh, Gracias, Dani. Es ese sendero que nos prepara la vida Sí, para nuestro aprendizaje. sí, gracias. A ver, Carolina. Gracias, Isaac. Pues como siempre, nos pones a pensar, nos pones a reflexionar y yo pues también te agradezco la manera en que tú nos das todos estos cursos, todos estos talleres, todo este conocimiento, porque creo que eso, no solo la teosofía, quizás también hay otras escuelas, yo hablo de la teosofía, que es lo que conozco, pues nos está dando esa información, ese conocimiento, porque quizás muchas personas van para ese mercado espiritual que tú comentas por la ignorancia, Sí, porque quieren buscar atajos, porque quieren todo fácil. Y es lo que nos muestra aquí la alegoría, que todo necesita un esfuerzo y todo tiene un porqué
y una enseñanza. Sí, También nos cuesta mucho eso, como dice, aprender en ejemplo ajeno. O sea, tenemos que sufrirlo, vivirlo, y las sí. alegorías creo que nos dan eso, nos dan como, nos lo llevan directamente a la parte inconsciente o a esa parte intuitiva para que lo reflexionemos y lo apliquemos a al problema, a la situación, a la circunstancia de cada uno o al nivel de conciencia que tengamos cada uno, que lo ajustemos a cada uno. Y creo que lo más importante es eso, el conocimiento que nos estás dando. Fíjate que lo que dijiste de atajo, mucha gente quiere ir a buscar atajos, la ayahuasca, la, los ritos, la santería, y Lo no, de Kundalini que nombraste. Sí. o sea, la Ouija. eh, yo no digo que no tenga su valor cada cosa de eso. No me quiero meter porque casi todos los pueblos indígenas usaban muchos productos, hongos o plantas para poder tener experiencias especiales, ¿no? En las ceremonias. Pero aquí estamos hablando de alguien que se remarca eh, muy curioso y busca atajos, como tú dijiste. Eso me gustó bastante. Muchos estudiantes buscan atajos, recurriendo a ciertas experiencias y después quedan prisioneros de esas experiencias. No pueden ya salir como Lucio. Queda hasta que tarde o temprano, si hay verdaderamente interés de crecer, pues se liberan, pero algunos no, pierden la oportunidad. Y eso es una de las cosas que deberíamos analizar. Gracias, Carolina. Ah, Isaac. Quiero compartir algo, Isaac, y excúsame porque no puedo levantar mi mano, entonces tuve que comentar así. Cuando hablan de todos estos temas, a mí ciertamente me sorprende un poco porque me pongo a pensar en cuando hablamos de los temas de reencarnación, de la conciencia de cada ser y de la información a la que cada ser puede acceder. Entonces, siento que hay una disyuntiva con todo esto, evidentemente, porque al final de cuentas, cada ser, cada alma, en su caminar transita por los lugares que evidentemente tiene que transitar. Entonces no siento que en ningún aspecto sea como un error o que se quede en un hueco o que sea básicamente un salto. Yo siento que, y claro, desde mi ignorancia digo todo esto porque evidentemente es solamente la realidad que puedo percibir. Hay grandeza en tanto, en cada elemento, por ejemplo, cuando mencionas el ayahuasca o estas plantas que son sagradas, que hay tanta riqueza en todo esto que se ha venido ocultando por tanto tiempo. Yo siento que en estos tiempos donde hay tanto acceso a la información, las personas están accediendo a esas memorias ancestrales, porque si hablamos de reencarnaciones y demás, tenemos que saber que no vinimos solamente en esta vida, entonces estamos accediendo a niveles que anteriormente lo hemos hecho. Ahora, ¿qué sí hace la gran diferencia? Son los valores de cada ser humano, el enfoque de cada ser humano. Y es ahí donde yo siento que no es hacia donde tú accedes. Tú me puedes dar un cuchillo y yo puedo cortar con él alimentos o puedo elegir matar a una persona, pero esto va a depender de mi conciencia como ser humano. Y es aquí donde la grandeza de toda esta búsqueda está en uno buscar en uno mismo, independientemente de los recursos, porque también veo que hay una lucha, y no hablo aquí, hablo en general, porque es lo que estoy percibiendo, de qué es mejor, qué no es mejor, qué se puede hacer, qué no se debe hacer. Y al final, cada ser humano va a acceder a lo que su alma verdaderamente esté guiado para hacer, pero siempre con esa guía de valores detrás, o sea, ¿qué me mueve a mí como ser humano? Y eso no lo va a cambiar ningún grupo. Eso tiene que ver con mi historia familiar y hacia dónde yo estoy buscando conectar quizás esos dones o esas capacidades que tengo y con mi linaje ancestral, con lo que yo vengo a entregar al mundo o a la humanidad. Y siento que ahí está la grandeza en toda esta búsqueda, porque al final simplemente estamos recordando un saber que ya viene con nosotros en nuestro ADN, no es algo nuevo, es algo que estamos conectando ciertamente. Muy bien, Natalia. Gracias por tu opinión. La Cesarina, ¿era la que quieres tú decir algo? No, soy yo. Buenas tardes, Isaac. Soy Felipe. Como no apareces,
Sí, no, que estoy bajo otro nombre, pero realmente quería permítame traer otro punto de vista sobre la curiosidad, porque también hay que pensar que nosotros entramos en este sendero por una curiosidad también. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle no, darle un valor exacto a la curiosidad? Porque por un lado puede ser beneficioso, como por el otro lado puede ser negativo, como lo dice el mito. Sí. Realmente es algo que uno debería de valorar. No sé cómo valorarlo, la verdad que no sé. Mira, yo siento que cada quien va a enfrentar las situaciones que tiene en su propia estructura para su propio desarrollo. Lo que para algunos será una forma de curiosidad que quizá le lleve a pasarla. Yo tuve un paciente, una chica paciente que se metió con la ouija y después tenía ahí una serie de alucinaciones y experiencias psíquicas muy fuertes que hizo que rechazara todo este tema y se retirara, negara todas estas experiencias y negara la transformación y la parte espiritual. O sea, cuando la experiencia se ubica en una condición en que la persona no está preparada, no tiene los elementos en ese momento adecuados para discernir y pero la incita la curiosidad por vivir la experiencia. En el caso de la obra que estamos viendo, realmente Apuleyo señala el error que pasa Lucius al haber querer eh, tomar una bebida para convertirse en un pájaro por el encantamiento. O sea, tiene sus lecciones, porque Lucius realmente se preparó toda la experiencia, porque Lucius desde que salió de viaje hacia Tesalia, él tenía esa curiosidad por conocer a encantadores, a magos, a brujos, etcétera. Y además tenía la estructura para vivir una experiencia. Entonces, como yo le digo, se fue formando la posibilidad. Probablemente a otro no fuera necesario en este caso, ¿no? Y sí estoy de acuerdo que hay muchas habilidades y aspectos que nos rodean y que para algunos son muy válidos y para otros no lo son, porque está en diferentes grados de desarrollo. Lo importante es que ejecutemos el discernimiento, ¿sí?, entre lo que es importante o no para mi propio proceso. O sea, que usemos nuestro libre albedrío, aunque si la equivocación nos trae la lección, sería muy importante. Lo que pasa es que yo me identifico con esa fábula porque yo vine o comencé desde un mundo de ateo, cínico y sarcástico y entré en la Claro. metafísica y fue por curiosidad, no fue por otra cosa. Entonces hay algo que puede guiar a uno en un momento dado, esa curiosidad, a algo que sea positivo, pero también existe la posibilidad, como usted dice, de una curiosidad que puede llevar a uno a un algo por negativo. Sí. Entonces yo por eso me identifiqué con el personaje, porque ese principio de ese personaje que era un cínico, irónico, sarcástico, y yo vine de un mundo así, ateo, cínico, sarcástico. Y fue por curiosidad que entré primero a la metafísica y después entonces a encontrar verdades que yo la negaba en un momento dado. Y Felipe, en este caso, ¿cómo podremos llamarlo a esto? Porque, o sea, tu realidad me llama también mucho la atención porque corrobora ciertamente mi perspectiva. Entonces, en este caso, ¿tiene que ver con el ser humano o con los valores que tiene ese ser humano o con la entrega a la que decide conectar? O sea, ¿cómo se podría definir esa parte? Bueno, con el permiso de Isaac, lo que te puedo decir desde mi punto de vista es más que nada, de acuerdo al conocimiento que yo tengo hoy día, es más que nada las encarnaciones anteriores que llevan a uno a un punto. O sea, ya en La Voz del Silencio, doña Elena le dice, no importa el paso que dé, aunque sea pequeño, nada se pierde. Tú sigues, tú ya lo que tú adquiriste en vida pasada, eso es tuyo.
Y es muy probable que en vida pasada yo pude llegar a cierto punto que me sacó de eso, pero por el inconsciente, no por el consciente. No sé si lo que yo dije es un disparate, Isaac me va a corregir. No, no, está bien. Mira, algunos hemos sido lo que ya hemos sido. Y todas esas estructuras que nos han dado madurez, porque las encarnaciones nos dan madurez, nos llevan a enfrentar experiencias de diferente índole. Si yo fui un hechicero 3 vidas anteriores y seguí practicando un poco en las siguientes vidas, pues voy a nacer con ciertas tendencias. Tendencias que me llevan a practicar ciertos rituales o ciertos ejercicios. Quizá también para que yo me dé cuenta que la hechicería, en cierta manera, no va a ser lo que yo quiero ya en esta vida. Lo fue en el pasado, pero ahora me voy a dirigir a algo mucho mejor o más equilibrado, porque normalmente la hechicería era manejada pues para obligar a veces a otros seres a hacer cosas que quería el que le había pedido esa acción hacia al hechicero, ¿no? Es muy interesante ver la vida ustedes han leído la obra de Castaneda, el brujo ese Juan, Don Juan. Si se dan cuenta, Don Juan aparentemente era un brujo, bueno, un poco gris, pero más a lo blanco que a lo negro. Aunque tenía compañeros muy peligrosos, él lo decía, ¿no? Y Castaneda, pues, empieza a ser entrenado por Don Juan y un día lo lleva a uno de los subplanos inferiores de los planos, bajo el plano en donde estamos, o sea, a los mundos de los elementales. Hay 7 subplanos en el plano elemental. Y ahí pudo quedarse él, prisionero. En parte porque don Juan quería enseñarlo, pero en parte porque estaba la curiosidad de Castaneda. ¿Qué ocurrió? Pues que don Juan tuvo que hacer un gran esfuerzo para sacarlo de ahí, porque no lo dejaban salir. Eso narra la literatura de la obra de... Y hay muchas verdades en ese material, ¿sí? ¿A qué nos lleva eso? Pues sí, estamos sometidos a experiencias necesarias para crecer y desarrollarnos y aprender las lecciones. Pero yo creo que hay lecciones, el caso que yo tengo más grave es de alguien que era obsesionado y llevado, sacado de su cuerpo y llevado a un lugar degradante, de seres degradantes, que abusaban, violaban, y fue llevado ahí. El objetivo es vano, no se puede entender. Simplemente algo lo protegió y lo volvió a regresar a su cuerpo. Esa es la experiencia de alguien que yo traté alguna vez. Era muy joven, no sabía nada. Y la experiencia de golpe eso hizo que tuviera, por supuesto, miedo y que rechazara después todo lo que tenía que ver con lo psíquico. A ese tipo de cosas es las que tenemos que estar atentos. Porque a veces en nuestra actitud positiva, incluyendo a veces cierta inocencia en las cosas, pudiéramos vivir a lo mejor experiencias que necesitamos, pero a veces no necesariamente. Y la misma señora Blavatsky lo dice, a veces te quedarás ahí hasta la siguiente encarnación para que te puedas liberar de eso que ocurrió. Entonces, como dice, fue comentado por Natalia, muchos aspectos tendremos que vivir y cada quien tiene un sino desde las vidas anteriores que nos marcan ciertas experiencias y cierta forma de vida. Pero creo que tenemos el discernimiento, la capacidad de la intuición, poco a poco despertada, para decidir en un momento dado lo que más conviene a mi proceso, acorde a la enseñanza oculta, vamos a llamarlo así. Y no niego que probemos otras cosas, ¿sí? Pero es importante que seamos capaces de discernir.
Dentro de nosotros están las dos fuerzas, luz y oscuridad. Nos podemos inclinar a una o inclinar a la otra. En realidad no es válido que nos inclinemos, sino que seamos capaces de trascenderlas hacia la unidad de donde han emanado, ¿no? Hacia el logos, hacia el primer logos, la vida una. Suena muy fuerte para adquirirlo, pero es necesario. María, por favor. Sí, gracias. Excelente charla. Pienso algo desde mi punto de vista. Sé que muchas personas tienen que pasar por muchas experiencias para que se le abra el entendimiento y la conciencia. Yo creo que lo que usted habló del asno de Apuleyo o asno de oro es que no busquemos tanto fuera, sino despertarlo internamente, porque todo lo de afuera son muletas, son quizás herramientas, pero me prefiero llamarlo muletas. Sí. Y mientras no usemos muletas, no vamos a caminar bien, no vamos a poder, tenemos que ayudarnos de algo. Y ese algo puede ser peligroso, puede ser tranquilizante para algunos, no sé, O beneficioso en algún o momento. beneficioso, sí, pero realmente lo que se quiere es que sea interno y no apoyarse de nada. Sí. Fíjate que tú has dicho algo que yo ayer, cuando acabábamos el taller del libro rojo de Jung, decía Jung al final. Si todo lo que viene de fuera lo tomamos y negamos lo de adentro, falso, dice él. No llegaremos a ningún lugar, solo experiencias de la ego personal. Pero si todo lo que viene de afuera y lo que viene de adentro lo asumimos, eso es verdaderamente el proceso de crecimiento que puede tener una persona. Ese es Entonces, el resumen de Jung y de sí, la psicoterapia de Jung, perdón, terapia analítica de Jung. Ese es el a mí me punto. pareció muy importante porque venimos a vivir al externo, ¿no? En el Nibriti Marga, vimos hacia el mundo, sobre todo en el amanecer de nuestra experiencia como seres humanos. Llegado el momento, viene el Pabriti Marga hacia adentro, en el atardecer de Ujú, nuestra vida. Entonces ujú. hemos tenido oportunidad de vivir hacia afuera y ahora tenemos necesidad de vivir hacia adentro. Así es. Si consideramos los dos elementos, a mí me parece, como dicen los hindúes, el camino por ahí va para algunos o para casi la mayoría. O sea, no cerrarnos a lo interno, porque hay gente que vive para afuera y no vive para adentro. Está bien, ese es su signo, pero deberíamos analizarlo como estudiantes. Excelente, gracias. Así. Bueno, ya estamos sobre la hora. Sí, Vamos a terminamos. cerrar con esta última intervención de María.